Shabbat Shalom. Amados, aquí estamos nuevamente conectados con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, con un nuevo Shabbat, un nuevo hermoso día de conexión entre los cielos y la tierra. La unión de los cielos y la tierra es en un día en especial que el Padre dejó establecido para reunirse con sus hijos. Y bueno, aquí estamos justamente para poder honrarlo, alabarle y adorarle. Así que, bueno, conectados con ustedes desde tan lejos quizás para algunos y quizás para algunos más, un poco más cerca. Y bueno, les vuelvo a recomendar y a ofrecerles de forma absolutamente gratuita este hermoso libro de estudio Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen de la Escritura desde principio a fin y claramente conectando todo en un hilo conductor, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, no solamente, no de todas las personas, porque recordemos que la humanidad está dividida. Justamente en el fondo no es que esté dividida, sino que el ser humano, al momento de producir su primera reproducción, al ya estar contaminado con el árbol del conocimiento del bien y el mal, empezó a generar hijos para maldición e hijos para bendición. Los hijos de maldición son los hijos de la serpiente y los hijos de bendición son los hijos de Elohim, a los cuales se conoce como la humanidad. Cuando Padre hizo a Adán y a Eva, claramente los hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no es cierto? Y recordemos que la palabra Adán, ¿no es cierto?, viene de una nomenclatura que significa hecho de la tierra, porque Adama significa tierra. Entonces, Adán corresponde hecho de la tierra, y aquí nos damos cuenta que claramente la humanidad sí efectivamente corresponde solo y exclusivamente a los quienes son hijos de Elohim. Los hijos de la serpiente no están considerados dentro de lo que implica el tema de la humanidad. Eso implica a personas. Solamente eso. La salvación, ¿para quién viene siendo? Para la humanidad, no para cualquier persona, para que se pueda entender. Y es por eso que todas esas cosas que están en las Escrituras, nosotros aquí le hemos puesto un poquito más de subrayado, le hemos puesto un poco más de amplificación para que se vaya entendiendo que en todo el transcurso de la Escritura, desde principio a fin, sí aparece esta figura espiritual de las dos simientes, algo que claramente hermanos o pastores quienes trabajan con nosotros estudiando justamente las Escrituras, cada uno tiene una percepción distinta y una sensación distinta y un entendimiento diferente, lo cual justamente lo que nosotros hacemos es unificarlo en un mismo sentir, claramente como está establecido desde el principio. No pueden haber diferencias de tipos de opiniones, tiene que haber un solo sentir, y lo dijo claramente Rav Shaul. Recordemos que el que produce la división en la forma de pensar viene siendo ¿quién? La religión por parte de Grecia. Ella se encarga justamente de producir la división de la manera de pensar, y en este caso particular uno puede tener una segunda lectura, una tercera lectura, pero en relación a lo mismo, no algo distinto a lo que se está enseñando. Y nosotros vamos a darnos cuenta de eso justamente en los 4 evangelios o las 4 Besorá, que en algún momento muchas veces hemos oído, yo creo que más de alguna vez usted ya lo ha oído, de que se contradicen entre ellas. Es falso, se complementan, porque los 4 discípulos, los 4 talmidim, estaban presentes y experimentando al mismo Mashiach. Cada uno en lo que el Ruach HaKodesh les recordó en su momento, y en las cosas que para ellos fueron importantes y experimentaron, eso fue lo que documentaron. Así que, amados, aquí estamos nuevamente para ofrecerles este material absolutamente gratuito. Usted nos envía a través de nuestra página de Facebook, lo digo para nuestros amigos de YouTube. Se conectan a través del ministerio en la página de Facebook, Ministerio Venga Tu Reino Chile, y ahí nosotros le enviamos por PDF justamente este libro de estudio que sinceramente ustedes van a entender cosas que nunca antes ya habían entendido, puesto que claramente, por eso hay tiempos de revelación. Recordemos que estamos en un tiempo profético, el cual justamente dijo Pedro, Kefas, justamente para la fiesta de Shavuot, Pentecostés, que dijo que claramente Mashiach no iba a volver, iba a ser retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y esa restauración implica el entendimiento, el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la Torá, el restaurar justamente el día
día de la alabanza y adoración y de reunión que viene siendo justamente los Shabbat, y claramente celebrar el entendimiento de las fiestas, porque cada fiesta es una figura espiritual de lo que ha de venir y de lo que ya ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. La restauración de todas las cosas. Y eso finalmente, ¿con qué va a llegar? Con la restauración justamente del reino de Israel, en la unión de las dos casas, la casa del norte, los israelitas, y la casa del sur, la tribu de Judá. Eso implica que la unión de las dos casas es la restauración final de todas las cosas, donde justamente Mashiach, el gran pastor y el buen pastor, va a pastorear nuevamente a todo su pueblo a nivel global. Entonces, aquí los dejamos invitados nuevamente para que puedan ustedes acceder a este material de estudio, y de ahí vamos a seguir creciendo y creciendo, y la idea es poder justamente hacer discípulos, irnos multiplicando. No estamos haciendo congregaciones, estamos extendiendo el reino. Hay que entender que la mentalidad del rey no es hacer congregaciones, es extender su reino en el planeta donde están sus hijos, quienes tienen los tres códigos, recordemos, la simiente del Padre, la simiente de Elohim, la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque tienen que tener emuná, fe, ¿no es cierto?, para creer en el mensaje y claramente ser parte de una de las 12 tribus de Israel que están dispersas justamente en todo el planeta después de la última gran diáspora que ocurrió justamente a través del Imperio Romano. Bien. Dicho eso, todo lo que de hecho, toda la escritura nos habla claramente de un reino que fue perdido, ¿no es cierto?, y que viene a restablecerse nuevamente en el planeta. Ya la semana anterior estuvimos revisando justamente la Besorá del Malhut, ¿no es cierto?, el Evangelio del Reino, y hoy vamos a continuar en la segunda parte con respecto a este hermoso y gran, poderoso tema, porque hay que entender que el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, se perdió. Recordemos que se perdió justamente por la transgresión de Adán con Eva, puesto que los primeros reyes que estuvieron sobre el planeta fueron ellos. Y ellos fueron despojados de su trono de gobierno por causa de un engaño. Eso lo tenemos más que claro. Y vimos las consecuencias naturales y posteriormente vimos las consecuencias naturales y luego las espirituales, y ambas, ¿no es cierto?, estuvimos revisando hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, las consecuencias totales, la visible y la invisible justamente para ambos, tanto como para el hombre como para la mujer. Cosas que hasta hoy día siguen siendo vigentes. La mujer sigue teniendo los dolores de menstruación, los cuales estuvieron justamente establecidos en ese día. Entonces, por eso cuando ustedes estén estudiando las Escrituras, hay que revisar tan clara, verso por verso, palabra por palabra, porque hay muchas cosas que están escondidas, y no es que estén escondidas porque haya sido, digamos, puesto en cubierto, no, es porque no hemos aprendido a leer con el Ruach, es decir, guiados por el Ruach HaKodesh. Y lo otro, que es tan importante, claramente, las traducciones. Ustedes bien saben que nosotros nos apoyamos con la traducción, ¿cómo se llama? La Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Ese es nuestro material de apoyo, claramente. Y bien sabemos que estamos tomando la estructura, ¿no es cierto?, bíblica, para decirlo de alguna forma, a través de Reina Valera, puesto que claramente en Latinoamérica es una de las versiones más populares que hay, y claramente entrar a cambiar justamente la forma de oír la escritura, claramente saldría un poco más complicado. Ustedes bien saben que nosotros adaptamos las escrituras a la mejor traducción para que se pueda entender lo mejor posible, tomado justamente del hebreo. Así que bueno, continuando con el mensaje justamente de la Besorá del reino, en las buenas noticias del reino, el evangelio en griego del reino, vamos a ver hoy día algo en profundidad con respecto a lo que viene siendo el reino de las tinieblas. Pero antes de entrar al reino de las tinieblas, quiero tomar un pasaje de la clase anterior para que vayamos introduciéndonos, para que vayamos viendo justamente lo que el Ruach nos quiere enseñar justamente en este Shabbat.
Mateo capítulo 4, verso 14, lo vimos justamente la semana anterior y vamos a retomar y vamos a tomar de este versículo, de este pasaje de la Escritura, vamos a tomar la enseñanza y vamos a ir desarrollando muchas cosas que claramente se van a ir abriendo a medida que vayamos conociendo y caminando justamente dentro del conocimiento de las buenas noticias del Malhut, ¿no es cierto?, el reino de los cielos. Mateo 4:14 dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que esto aparece en el capítulo 9 de Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Recordemos nuevamente que esto ya está mostrando claramente que no son parte del pacto, sino que el que está fuera del pacto es un gentil, y el reino del norte ya estaba justamente fuera del pacto más de 800 años, y por eso se llamaban gentiles a toda la casa de Israel, a la casa del norte. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas por causa de lo mismo, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: hagan teshuvá, es decir, arrepiéntanse, porque el Malhut Hashamayim se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí yo voy a tomar del verso 16, dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Voy a profundizar este pasaje para que vayamos entendiendo qué es lo que pasó, qué fue lo que ocurrió en el instante que la voz de la vida eterna empezó a hablarles a los oídos de todos los israelitas que estaban en el norte, justamente en el sector de lo que nosotros aquí vemos justamente en la región de Zabulón, de Neftalí, donde él comenzó su ministerio. Miren, el reino de las tinieblas, solamente yo voy a enunciar algunas cosas para que ustedes puedan entender de lo que se está conversando, de lo que se está hablando, de lo que está mostrando justamente la Escritura. Yo sé que hay más todavía, pero es solamente para tener un gran angular y entender un poquito más en profundo justamente el profeta, qué es lo que estaba viendo, qué es lo que estaba percibiendo por parte del Ruach HaKodesh, y luego claramente Mateo toma este pasaje para poder hacer el compendio, ¿no es cierto?, su escritura, su relato, tomando justamente pasajes de la escritura para ir uniendo justamente toda la historia que él personalmente vivió junto a Mashiach. Entonces, el reinado de las tinieblas primeramente consta de corrupción. Eso está más que claro, que la corrupción es parte del reino de las tinieblas. Luego vamos a encontrar los robos, avaricia, abusos, muerte, destrucción, confusión, violencia, tortura, todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades, los traumas, rechazo, ansiedades, cárceles espirituales, opresiones, sometimientos, cautiverio, esclavitud, locura, trastornos mentales, adicciones, injusticias, dolores, olvidos, soledad, amargura, tristeza, desórdenes, envidias, competencia, odio, ambiciones, infidelidades, lujuria, abandono, abominaciones, depravación, perversión, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, degeneramiento, satanismo, demonización, mentiras, adivinación, engaños, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, arrogancia, altivez, soberbia, rebeldía, herejías, homicidios, borracheras, orgías, por nombrar algunas. Se da cuenta que hay muchas de las que usted escuchó acá, claramente usted las reconoce a nivel, digamos, a nivel de vida, y hay muchas, y algunas de estas claramente usted las vio, y las tiene que haber escuchado lo más probable a Rav Shaul, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de eso, reino de las tinieblas. Y cuando entendemos un más o menos esto, ahora el verso 16 de Mateo 4 nos dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea, estas cosas estaban ocurriendo en el reino del norte, ¿ya?
El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La pregunta es la siguiente: ¿quién es la luz? Mashiach, Él es la luz encarnada, Él es el que llevaba el mensaje justamente de hacer teshuvá, de arrepentirse justamente de la desobediencia frente a la Torá del Padre, para que efectivamente el reino de la luz vuelva nuevamente a la vida de la persona, puesto que el reino de las tinieblas estaba gobernando ya hacía varios siglos sobre el territorio. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta de que un reino o un gobierno de ninguna manera opera en forma, digamos, solitaria. Hay una organización, hay personas que están bajo la responsabilidad, ¿no es cierto?, y asumen responsabilidades, etcétera, etcétera. En el caso del reino, tiene justamente sus ministros, los 5 ministerios que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, y claramente de ahí viene digamos, en escalada, ¿no es cierto?, vienen otros hermanos con otros dones. Conocemos nosotros cómo opera un poco el tema del cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto?, pero el reino de las tinieblas también tiene su organización, y es por eso que muchas veces es tan eficiente. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que tiene que hacer. Entonces la envidia opera justamente en las emociones y así sucesivamente, y cada uno sabe cuál es el lugar en el cual debe de atacar. Sin embargo, dentro del reino de los cielos, justamente hay tal nivel de inmadurez por parte de los terrestres. Estoy hablando acá de los que se hacen llamar hijos de Elohim, que claramente estamos llorando y andan con las rodillas con sangre y tienen que hacerse costras finalmente porque pasan tropezándose. ¿Por qué? Porque hay algo que no anda bien. Y es justamente lo que nosotros podemos ver a nivel global, en las congregaciones a nivel internacional, incluyendo justamente también a aquellos que se hacen llamar mesiánicos. Es un desastre, lamentablemente, ver que todo lo que el reino de los cielos tiene, no lo están viviendo. Y hay justamente despidos de trabajo, hay finanzas malas. ¿Para qué hablamos de los hijos de ellos? No todos están justamente en orden. ¿Para qué hablamos justamente si son creyentes sus hijos? Entonces, amado, la pregunta es la siguiente: ¿es obligación claramente que los hijos todos sean creyentes? No necesariamente, porque bien sabemos que existen las dos simientes, pero sí tienen que estar bajo sujeción, bajo orden. No hagan lo que ellos quieren, a no ser que sean personas adultas que ya no pertenecen a la familia. Claramente, ¿por qué? Porque armó su propia familia. Y ahora esa familia, ya la familia original, viene a ser familiar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que claramente hay tanto tropiezo, hay tantas cosas que no corresponden, ¿será que entraron en religión y no entraron en el reino? Ustedes me dirán, pero si yo hice la confesión de fe. Lo que pasa que Mashiach nos dijo: hagan una confesión de fe, hagan teshuvá, arrepiéntanse. Y es una de las cosas de las cuales no se habla en las congregaciones con respecto al tema del pecado. Las personas llegan a sentarse en una banca o a sentarse en algún silloncito o en alguna silla a escuchar la palabra del Señor sin tener la más mínima idea de que su vida ha sido un desastre, porque a nadie le gusta de que, por decirlo de alguna forma, estén revelando su intimidad. Pero, amado, si la vida de nosotros está absolutamente desnuda delante de Él, y yo tengo que arrepentirme delante del Padre, pero en forma consciente. El mensaje no ha cambiado y no va a cambiar hasta el último día. Hacer teshuvá, volverse al camino. ¿Y cuál implica eso? El camino de justicia corresponde a la Torá, y a la Torá reformada que hoy tenemos por parte de Mashiach. Y para eso, claramente debo haberme arrepentido de todas las cosas que estaban fuera de la voluntad del Padre. Recordemos que Rab Shaul dice claramente en Romanos 12 que para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre, tengo que renovar mi mente. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Estar estudiando y repasando justamente la Torá, que es la voluntad del Padre, e incluyendo claramente toda la reforma que Mashiach ya nos entregó a través de Mateo 5, 6 y 7. Entonces, amados, el entrar al reino implica algo más allá
que entrar a congregarse en cualquier sea la congregación, sea un sábado o sea un domingo. No voy a ser discriminatorio en este aspecto, pero solamente quiero darles a entender de que las buenas noticias del reino traen una transformación sustantiva y algo que realmente tiene justamente algo de que a tomarse. No es algo efímero así como teórico, no, algún día, no. El reino cuando se acerca transforma la vida para que el día de mañana estas vidas transformadas puedan seguir cogobernando en el milenio. ¿O con quién cree usted que va a gobernar Mashiach durante 1000 años? Y de ahí por la eternidad, ¿con quién? Eso ya lo hemos conversado. Entonces, amado, una persona que dice ser discípula, un talmid de Mashiach, claramente ha conocido Torah, porque Mashiach era un maestro de la Torah. Entonces, cuando vemos que la luz que se resplandece, que se enciende en medio de las tinieblas, es claramente porque llega primeramente el amor. Y dentro del amor viene justamente la restitución y la rectificación del camino. ¿Para qué? Para que la persona deje de. Primero que todo, ¿cuántos enfermos se le acercaban a Mashiach? Nosotros vemos que es una cantidad innumerable, porque aquí no está escrito todo. En los 4 evangelios, en las 4 besorá, no está todo escrito. Solamente lo que el Ruach mostró en ese momento a cada uno de los que iban a redactar, ¿no es cierto? Que son cosas importantes y puntuales. Ahora, existe una cantidad sin número de milagros, de señales y prodigios. Vuelvo a repetir, una cantidad sin número de señales, milagros y prodigios. Y usted lo puede ver registrado eso justamente en la última página del Evangelio de Juan, justamente al final de su besorá, va a encontrarse con que él dice que no existe, no cabe en su mente la cantidad de libros que habría que escribir con todas las cosas que Mashiach hizo. Tanto así él considera y piensa que no cabría sobre la faz de la tierra la cantidad de libros que habría de escribir. Usted se puede dar a entender y puede comprender lo grandioso, lo maravilloso, lo extraordinario que fue la visita física del Creador del universo en medio del pueblo que Él formó, que es el pueblo de Israel. Entonces, cuando Él desciende y Él se encarna y está en medio nuestro, es esto lo que ocurre. Verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que estaban enfermos se acercaban, los que tenían brazos o cualquier extremidad de su cuerpo menos crecía. Sí, amado, crecía los brazos, crecían las piernas, el que ya era cojo ya no era cojo, el que etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es la siguiente, ¿quiénes eran los que se acercaban a Mashiach? Los que querían justamente recibir el perdón del Creador a través de este profeta, porque sí, lo reconocían como profeta, más aún que ya sí había sido profetizado justamente por Moshe. Moshe dijo claramente, profeta de en medio de ustedes levantará más adelante justamente el Eterno, y él les hablará las palabras que tienen que oír, etcétera, etcétera. Era profetizado, nada nuevo bajo el sol, absolutamente. Mashiach cumplió absolutamente con todas las profecías que tenían que ser hasta el momento que él se encarnó. Porque hay otras profecías que vienen para más adelante, por supuesto que sí. Son profecías que vienen justamente para la época del milenio, cosas que también justamente van a ocurrir. Pero para que todas esas cosas ocurran, hoy debemos estar entendidos justamente de lo que implica caminar en las buenas noticias del Malhut Hashamay, del reino de los cielos, o del Malhut de Yahweh, el reino del Eterno. Entonces, amado, ya entendiendo lo que implica el reino de las tinieblas, que yo creo que hay un refresco de memoria, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo ellos se organizan. Efesios capítulo 6, yo creo que muchos ya conocen este pasaje de la organización que tiene justamente el reino de las tinieblas, porque hay que entender que el enemigo claramente hizo una negociación, por decirlo de alguna forma, con los ángeles, que él, los malajim, que él convenció, a los cuales él sedujo, porque hay que trabajar en la mente y entender que en el Ruach de que él no podía llegar y hablarle a cualquier malaj o a cualquier ángel, decirle, sabes que voy a construir mi reino y se acabó. No, tenía que haber algo que los convenciera a otro nivel. Y claramente
Él empezó a manifestar un espíritu de seducción para poder justamente transformar la mente de esos ángeles y en cada de los estratos, en cada uno de los estratos. Una de las cosas, yo no sé si ustedes manejan o entienden o han escuchado por ahí, de que el nombre que nosotros conocemos del enemigo no es Satanás o Hasatán. Esa es una condición. La palabra Hasatán significa el adversario. Satán es adversario o enemigo, el enemigo. Pero el nombre de él es Lucifer. Y resulta que el nombre de él era transportador de luz. Eso que implicaba transportador de las revelaciones que el Padre tenía para cada una de las castas celestiales que estaban justamente dentro del reino. Cada vez que justamente había una nueva orden, una nueva revelación, pregúnteme quién era el primero en recibirla. Era él. El enemigo, lamentablemente. Él tomó toda esa información y entregaba, y siempre era muy bienvenido. En todo lugar, en todas las castas celestiales, era muy bienvenido porque cada vez que él llegaba era porque traía, escuche esto, una buena noticia. ¿Se puede dar cuenta? Sí, el enemigo traía buenas noticias porque traía justamente revelación de lo que el Padre quería hacer con esa casta celestial. Entonces resulta que los malajim, ahí estamos hablando, ¿por qué estoy haciendo esta pequeña introducción? Porque aquí es por eso de que nosotros vemos que hay diferentes tipos de castas espirituales o de organización dentro del reino de las tinieblas. Porque a estos ángeles justamente Él tuvo que convencerlos para hacerlos desertar del reino celestial y entrar al reino que Él quería formar. Miren, Efesios capítulo 6, verso 12, dice claramente Rav Shaul acá: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra las personas, no es que a esa persona parece que yo le caigo mal, no, son los demonios que hay dentro. Sí, amado, son los demonios que habitan dentro de esa persona que claramente le hacen que la persona tenga una actitud hostil o desinteresada o realmente bastante de rechazo a uno. Y es por eso, a causa de eso. Entonces, cuando nos damos cuenta que efectivamente aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, usted se podrá dar cuenta que, claro, aquí nos damos cuenta cómo efectivamente el trabajo que hizo justamente el enemigo, que usted más adelante lo vamos a revisar ya más en profundidad en la misma escritura, ¿no es cierto?, hizo contrataciones. No sé si a usted le suena eso. Las contrataciones, la multitud de contrataciones. ¿Le suena eso en Ezequiel? Bueno, justamente ahí está revelando un poco lo que ocurrió a nivel celestial. Y aquí nos damos cuenta claramente, Él tomó tronos también. Hay tronos de maldad. Entonces sedujo a los que estaban en los tronos, a los príncipes. Ahí están los principados, los príncipes que eran del reino de los cielos. Luego los poderes, potestades. Los gobernadores, dice claramente, son estratas. Si usted se da cuenta, a nivel de política también existe exactamente lo mismo. Está el presidente, están los ministros, están los senadores, están los diputados, se da cuenta, están los gobernadores, están los alcaldes, etc. Luego han aparecido otras digamos, líneas de autoridad, que son concejales acá en Chile, pero se da cuenta que son estratas de poder y de responsabilidad. Bueno, así opera el reino de las tinieblas. Entonces, usted se podrá dar cuenta que el tema de liberación no es menor, que es justamente lo que vamos a entrar más adelante. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que todas estas castas espirituales de tinieblas, ¿no es cierto?, fueran todas vencidas. Todas fueron vencidas. Y mire lo que dice acá Colosenses capítulo 2. Porque hay que entender que esto ya ocurrió por el punto lo siguiente, que nosotros como hijos de Elohim tenemos que tomar la autoridad y eso implica reactivar nuestra identidad, tanto natural como espiritual. La natural, porque hemos sido rescatados del medio de las naciones para volver a nuestra casa, que es Israel, porque somos israelitas mesiánicos, y los que son de la casa de Judá son judíos mesiánicos. Todo aquel que ha recibido a Mashiach en su corazón y ha vuelto justamente al diseño original, que viene siendo justamente la Torá, y empezar a caminar en ella, es un israelita mesiánico, a no ser que tenga linaje directo que corresponde justamente a la casa de Judá o a la tribu de Judá. Entonces serían judíos mesiánicos. En el caso nuestro, por mucho que el apellido mío personal
tenga hoy día un registro a nivel internacional como casa de Judá, es decir, que sea judío, yo no me siento técnicamente judío. ¿Por qué? Porque mis antecesores, mis padres, mis abuelos, etcétera, ellos no practicaron justamente de ninguna manera judaísmo. Ellos estaban 100% en el paganismo religioso y claramente yo no puedo decir que sí soy judío mesiánico, pero sí, de todas maneras, soy un israelita mesiánico y es por eso que justamente estamos volviendo a traer justamente el mensaje de la verdad para sacarlos de la religiosidad, sacarlos de la religión y traerlos nuevamente al camino, porque el Padre va a hacer que se cumpla justamente todo lo que está escrito. Colosenses capítulo 2, verso 15 dice claramente: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Usted se puede dar cuenta que ya todo está hecho espiritualmente, pero nosotros tenemos que tomar la autoridad para que eso justamente ocurra. O sea, por eso el tema de conocer el Evangelio, conocer la besorá del reino, implica tener la identidad en el nivel espiritual para saber que hay un poder que ha sido conferido para nosotros para poder establecer el reino. ¿Y cómo establecemos el reino? Echando afuera demonios a las personas que van a ser parte de una congregación. Ordenar justamente las congregaciones para que ellos por consecuencia también tengan en orden su casa y por consecuencia de eso sean ejemplo. Escuche muy bien esto, ejemplo a donde sea que ellos vayan. Es decir, vean que efectivamente ellos son kadosh, son santos, sí, y que hay justicia en ellos, y que caminan justamente en verdad, y que salga de ellos solamente palabras de sabiduría y de inteligencia en cada vez que ellos conversen con las personas, puedan ellos aconsejar, pueden inclusive hasta asesorar puntualmente en algunas áreas. Es por eso tan importante el que nosotros seamos un reflejo vivo y un sacrificio vivo, como dijo justamente Rav Shaul, ¿no es cierto?, en Romanos 12, el sacrificio de ¿qué? Sacrificar la carne, tener una vida sacrificial implica justamente estar colocando a raya justamente la voluntad humana, nuestra carnalidad. Toda debe estar sacrificada sobre el altar. Eso ya lo ministramos, pero estamos hablando de eso. El Evangelio, las buenas noticias del reino, nos trae un nuevo nivel de vida, vida superior, la cual justamente dista mucho de lo que nosotros hacíamos antiguamente. Entonces, ahora, si usted se puede dar cuenta, nosotros ya lo hemos dicho más de alguna vez, ¿cuáles son los tres pilares del reino? ¿En qué se apoya el reino para hacernos justamente un reino celestial o el reino celestial? Romanos capítulo 14, verso 17, usted ya lo conoce. ¿Son cuántos los pilares del reino? Y claramente cuáles son sus condiciones, ¿no es cierto? Romanos 14, verso 17 dice así: Rav Shaul hablándole a los israelitas que estaban en Italia. Y entendemos que el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, shalom y gozo en el Ruach HaKodesh. Y para poder yo tener justicia, ¿qué debo conocer? Torah. ¿Cómo yo voy a poder ordenar ciertas circunstancias si no conozco la Torah, no conozco la voluntad del Padre? Se puede dar cuenta que hay muchas cosas que hay que reformularse, repreguntarse, reordenar. Porque claramente, nosotros ustedes se dan cuenta que hemos ministrado Torah durante muchos años, durante mucho tiempo. Entonces resulta que eso hay que seguir ministrando claramente, porque la palabra, la escritura, como es viva, se amolda, se acomoda conforme a la circunstancia. Por eso nosotros nos damos cuenta que esa como es viva, esa palabra, usted la lee hoy día frente a alguna circunstancia y le dice una cosa, y al tiempo posterior le dice otra frente a otra circunstancia, pero la palabra es la misma. Es algo extraordinario. Nada en el planeta se compara frente a esto. ¿Por qué? Porque es por el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el que trae justamente la revelación de las Escrituras. Y es él, el Ruach, el que da justamente el sentido, trae justamente el entendimiento de la Escritura frente a la circunstancia. Entonces, una de las cosas maravillosas que nosotros logramos entender que si establecemos justicia en nuestra vida, ¿no es cierto?, vamos a andar en Shalom. Y si andamos en Shalom, vamos a andar claramente en gozo, en alegría, y vamos a producir alabanza de parte nuestra también, ¿no es cierto? Porque vamos a estar en Shalom, en todas las áreas de nuestra vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ahora, lo extraordinario de lo que Mashiach hizo en la cruz del Calvario
y va dentro de justamente de lo que tenía que ser el mensaje de las buenas noticias del reino, es que él no dejó, escuche muy bien esto, no dejó en el basurero, por decirlo de alguna manera, aquellos que en el pasado no habían oído o no sabían que él estaría en algún momento presente. Porque sí, efectivamente hay que entender de que la raza humana toma un camino, cada uno por su lado, ¿no es cierto?, después del diluvio. Recordemos que claramente Noah es el primer rey o el primer juez sobre el planeta, ¿no es cierto?, después del diluvio. Luego, quien lo precede es Shem, el primogénito. Shem viene siendo justamente el siguiente legislador, el cual justamente guardaba la Torá que se le había entregado justamente sobre el monte Ararat a su padre Noah y a sus hermanos, y él se encargó justamente de establecer justicia durante todos esos tiempos, durante muchos años. Estamos hablando de que Noah, si que no me equivoco, nomás la memoria no me falla, creo que fueron 400 años posteriores al diluvio que él siguió viviendo. Y a eso súmele justamente el tiempo que siguió viviendo Shem. Entonces, la justicia y la Torá de Noah en el monte Ararat siguió estando vigente para el reino de ¿quién? De Nimrod, para el tiempo justamente todavía de los faraones, etcétera, el tiempo justamente de lo que vendría siendo los cananitas en Canaán, etcétera. Eso estaba vigente. Y es por eso que usted cuando revisa las escrituras en Génesis o en Bereshit se da cuenta que hay muchos comentarios por parte de Abraham diciendo, ¿habrá temor de Elohim en esta región o en este pueblo, en esta ciudad? Porque claramente él siempre estuvo vigente a través de las leyes. Y es por eso que justamente usted se puede dar cuenta de que en algún caso particular hasta los reyes tenían sueños que el padre les daba. Uno fue Faraón, ¿no? Para que no tocara a Sara. Luego tenemos en el caso de lo que era el rey de Filistea, ¿no es cierto?, para que no tocara justamente a Rivka. Entonces, amado, esto no podemos nosotros desentendernos del entendimiento que existía en los antiguos, porque sí lo había, pero lo que no había era una fórmula de redimir el pecado delante del Creador. Entonces, esa fórmula para redimir el pecado claramente se le entrega al pueblo de Israel. Y nosotros bien sabemos que había que colocar, justamente estaba la vaca roja y estaban los dos machos, los dos machos cabríos, ¿no es cierto?, para hacer uno, justamente remisión del pecado, ¿no es cierto?, que se le iba a colocar las manos sobre su cabeza e iba a ser puesto al desierto para enviárselo a Azazel, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y luego tenemos justamente el que iba a expiar, Yom Kippur, ¿no es cierto?, el pecado del pueblo de Israel. Entonces, se puede dar cuenta que hay una fórmula espiritual, un reemplazo para justamente mantener la pureza y la santidad y la relación con el cielo. Bueno, esa relación con el cielo justamente finalmente la vemos nosotros en el Cordero de Elohim que viene siendo Mashiach. Y es justamente esa maravilla que él hizo en la cruz del Calvario, es la que muchas veces nosotros no hemos dado cuenta, no lo hemos leído, no se nos ha enseñado, pero él hizo algo esos 3 días que estuvo justamente muerto para el mundo, pero vivo en el Ruach. Vamos a descender al infierno para ver qué fue lo que Mashiach hizo esos 3 días. Y para eso vamos a ir a Primera de Pedro, porque Pedro tiene aquí algo importante que decirnos. En el capítulo 3, en el verso 18 al 20. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Miren lo que pasó justamente en el momento de la crucifixión. Porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo, el cordero inmolado, ¿no es cierto?, por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Ruach.
en el cual también fue y predicó. ¿Qué predicó? La Besorá. Predicó justamente las buenas noticias a los espíritus encarcelados, a los rujot encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé. Se puede dar cuenta, o sea, hasta Noé no había ni una forma de ordenar o redimir el pecado. Sin embargo, él descendió justamente a las cárceles espirituales que tienen abajo el infierno, ¿no es cierto? Y recita que dice claramente en el verso 19, en el cual también fue y predicó. ¿Qué fue lo que predicó? ¿Qué fue lo que fue a proclamar? Libertad a los cautivos. ¿Les suena eso? Vimos Isaías 61 la semana anterior. Y fíjese una cosa, él lo hizo y fue a predicar la besorá del reino en medio del infierno. La pregunta, ¿a quiénes? Ustedes miran, pero está escrito ahí, a los rujot encarcelados, a los espíritus encarcelados, correcto. Pero solamente a los que son de la simiente del Padre. Porque los que son de la simiente de la serpiente se quedan ahí mismo. Solamente fueron liberados los que eran de la simiente del Padre. Y tuvieron la emuná claramente en su momento para poder ser libres de esa esclavitud. Sigo leyendo. A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por las aguas. ¿Se da cuenta? Que ya existió algo tan extraordinario en su momento que Mashiach fue a buscar para que todo lo que a él le pertenecía, todos a los que son parte de su reino, estuviesen juntamente con él. Por eso, amados, ustedes cuando nosotros vemos en Apocalipsis una multitud, ¿no es cierto?, de vestiduras blancas, acá también estas personas están incluidas, no solamente aquellos que hayan creído en el mensaje hace 2000 años. Aquí hay que entender una cosa, el sacrificio de Mashiach y la predicación de la besorá del reino fue aquí arriba en la tierra y es hasta hoy día, y fue en su momento abajo en el infierno. Usted se puede dar cuenta que aquí no hubo ni una sola nada, absolutamente nada se le escapó de las manos al Padre. Aquellos que realmente sí fueron mal influenciados por esas malas amistades del pasado, estoy hablando antes del diluvio, ¿no es cierto?, y se rebelaron y no hicieron lo correcto, porque recordemos que claramente también no todo quedó así a la deriva. Claramente nosotros tenemos a Matusalem, ¿no es cierto?, tenemos a Enoch, que estuvieron también ellos proclamando, estuvieron haciendo justicia. Está la escritura, está en los libros de Jacer, está escrito eso. Entonces, y nosotros tenemos el libro de Enoch también, como otra escritura en paralelo a la Torá. Entonces resulta que ahí nos damos cuenta que ellos sí ministraron justicia. Sin embargo, muchos sí se volvieron durante mucho tiempo, pero resulta que volvían a caer. ¿Y por qué caían? Por la influencia de las tinieblas. Entonces, había formas de redimir a esos hijos de Elohim que estaban justamente descarriados del camino correcto. Era imposible, no había. Solamente Adán con Eva, ellos proféticamente tuvieron remisión de pecados. Sí, ellos lo tuvieron, pero no así ocurrió para posteriores. Pues yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó justamente? Bueno, hay tantas cosas que están en la Escritura que son técnicamente un misterio. Pero vamos a irnos justamente, quiero ir a Bereshit. Vamos a irnos a Bereshit, a Génesis capítulo 3, verso 20, para ver qué fue lo que el Papá hizo justamente con Adán y con Eva, proféticamente hablando de lo que iba a venir el día de mañana, lo cual hoy día nosotros tenemos el privilegio de haber recibido justamente a Mashiach. Dice así, Génesis 3, verso 20, dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿ya? Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La pregunta es la siguiente, ¿con qué pieles? ¿Piel de qué animal cree usted que se hizo la túnica o las vestimentas para Adán y para Eva? Ahí está el primer cordero, el primer corderito. Y de hecho, para poder hacerle a los dos, ¿no es cierto?, un corderito que tenía que tener justamente la representación de lo que el día de mañana iba justamente a ocurrir. El inocente muriendo por el culpable.
Y en ese caso, literalmente ocurre proféticamente que aquí ya se está mostrando cómo Mashiach, el Cordero de Elohim, iba justamente a redimir a todos aquellos que son de la simiente del Padre y que tienen la emuná justamente de Abraham. Y aquí Adán con Eva ya proféticamente fueron vestidos justamente de Mashiach, fueron vestidos del Cordero. Vuelvo a repetir, y Yahweh Elohim hizo al hombre, verso 21 de Génesis 3, Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Usted se puede dar cuenta que el Evangelio del Reino o la besora del Reino no está, digamos, solamente en un sector de la vida o, digamos, solamente se remonta hace 2000 años atrás. No, esto es mucho más grande de lo que uno se imagina. Esto viene desde antes, viene planificado desde mucho tiempo. Estamos hablando de Bereshit, del principio. Esto fue planificado. Esto fue jamás nunca el Padre iba a abandonar su plan perfecto y eterno, íbamos haciendo sobre la marcha. No, todo ya estaba organizado, todo ya estaba planeado, ya todo estaba hecho. Pero tenían que llegar los momentos y los tiempos para que todo ocurriese conforme a su voluntad. Y acá los vistió. Y ahora miren lo que Rav Shaul, como Rav Shaul sí entendía esto, por eso lo coloca en la carta de Primera de Corintios. Recordemos lo siguiente, y mientras tanto pueden ir a Primera de Corintios capítulo 5. Recordemos lo siguiente, que el pecado, ¿qué es lo que produce? La transgresión de la Torá, ya lo vimos justamente en eso, la transgresión de la Torá y la transgresión de la Torá, las consecuencias que le ocurren al hombre y a la mujer. Son 3 capítulos muy, muy interesantes que usted tiene que revisar. Le pido que por favor vaya a revisar eso más adelante aquí en nuestra página de Facebook y también ya está eso disponible justamente en YouTube. Las consecuencias de la transgresión de la Torá en el ámbito natural, en términos generales, y las transgresiones justamente, y las consecuencias de la transgresión de la Torá a la mujer y al hombre. Son 3 capítulos muy interesantes que usted le va a abrir mucho más el entendimiento. Y resulta lo siguiente, ¿qué es lo que hace el pecado? Desnuda. El pecado desnuda. Y es por eso que Adán con Eva tuvieron hojas, ¿no es cierto?, de higuera para cubrirse la vergüenza, ¿no es cierto?, de sus partes íntimas, cuando el Padre en todas las tardes venía a conversar y a enseñarles a ellos. Porque sí, siempre él fue maestro, siempre él fue rabí, siempre, y él les enseñaba absolutamente todo. Les mostraba cómo funcionaban las constelaciones, cómo funcionaba el aire, cómo funcionaba el calor, cómo funcionaba su creación, la eternidad de vida, todo lo que Él hizo para que todos nosotros el día de mañana viviéramos y conociéramos esos lugares. Hay otros mundos y eso ya lo hemos ministrado, por supuesto que sí. Este planeta que usted ve acá es el primer planeta de todo el universo, es el más antiguo de todo el universo. 4000 años y quizás mucho más tiempo posteriores aparece justamente el sistema solar, a lo cual nosotros pertenecemos hoy día, y el universo entero, es decir, el resto de las demás constelaciones y universos, si usted lo quiere llamar también así, por supuesto que sí, mucho tiempo posteriores, porque no hay fecha de data del momento en que se creó el planeta Tierra. Lo que conocemos que posterior a eso vino el primer día donde hubo la separación de los reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, porque físicamente la luz natural que hoy día nos acompaña ocurrió en el 4.º día, 4000 años posteriores, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente se puede estar pensando en la luz solar que se estaba dividiendo entre día y noche, no, estamos hablando entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y es por eso que justamente estábamos revisando, tomando justamente Mateo capítulo 4 en el inicio del estudio. Ahora, aquí vemos justamente lo que dijo, justamente lo que ocurrió en Edén, y ahora vamos a ver lo que dice Rav Shaul en 1 Corintios capítulo 5. Mire, vamos a ir al verso 2 en adelante hasta el verso número 4, si es que no me equivoco, sí, hasta el verso número 4. Miren, dice así, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, algo que se perdió, ¿dónde? En Edén. Se da cuenta que nada, todo es presente, todos son presentes, no es que, no, eso ocurre y está pasando. Las personas que no han sido redimidas por la sangre de Mashiach, escúcheme amado, andan desnudos.
Sí, delante del Padre andan desnudos, mostrando su vergüenza. El punto es lo siguiente: para quienes hemos sido redimidos por la sangre de Mashiach, hemos sido vestidos, revestidos del Cordero. Mire, vuelvo a repetir lo que dice acá Rav Shaul, y es por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Tabernáculo también se le dice suká o casa. ¿Ya? Nosotros somos una casa espiritual. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces se puede dar cuenta que lo que Mashiach hizo justamente nos trae un vestirnos justamente tal cual como pasó con Adán y con Eva, vestidos de las vestiduras del Cordero. Ahora, mire, Gálatas capítulo 3, verso 5 también, Rav Shaul hablando del mismo tema. Dice, Gálatas capítulo 3, verso 25. Pero venida la emuná, venida la fe o la confianza, ya no estamos bajo el ayo. Él aquí está hablando con respecto al tema de la Torá. No estamos bajo una guía o bajo un tutor que viene siendo la Torá. Pues todos son hijos de Elohim por la emuná en Yeshua HaMashiach. O sea, por la confianza, por la fe en Yeshua HaMashiach. Porque todos los que han sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach están revestidos. ¿Se fija? Aquí sumergidos ¿en qué? Claramente, no solamente en la sangre de Mashiach, sino que también en lo que hay que lavarse. Recordemos una cosa, que el sumergirse en las aguas, conocido como bautismo, es un acto profético también. Y eso lo que muestra es un nuevo nacimiento a nivel espiritual. O sea, recordemos que nosotros humanamente estamos dentro del vientre de la madre en aguas, ¿no es cierto? Se le conoce como líquido amniótico. Y muchas veces se ha escuchado cuando hay una llegada más temprana, no alcanzó a llegar, qué sé yo, al hospital, o están en el hospital esperando y resulta que el niño sale antes y se dice se rompió la fuente. ¿Y qué es lo que salen? Aguas de dentro de la madre. Bueno, en este caso particular, nosotros nos sumergimos justamente en las aguas, lo mismo que Mashiach hizo juntamente con su primo Yohanan en el río Jardén, y él sale de las aguas justamente, y esto tiene doble lectura: el nacimiento, ¿no es cierto?, como salir de las aguas, igual que de la fuente de la madre, y lo otro es el lavarse espiritualmente del pecado. Entonces, por eso aquí dice claramente, dice, porque todos los que han sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach están revestidos. Es decir, todo aquel que hizo justamente la inmersión, pero en el nombre de Mashiach, es decir, no el bautismo de Yohanan, sino que el bautismo que venía posterior, el sumergirse después en Mashiach, claramente uno se reviste de Mashiach, se reviste justamente de una buena conciencia, como dijo justamente Kefas. Es decir, lavar todo, nuestra mente, alma y corazón, absolutamente todo. Porque claramente que el bautismo físicamente no nos lava, pero sí claramente es un acto profético, lo cual está mostrando que entramos a un nuevo tiempo de vida en Mashiach, no con, como lo hace la religión, es en. Eso implica con Torah, con todo lo que él dijo, celebrando Shabbat, celebrando las fiestas, caminando en justicia, en verdad. ¿Se fija? Y ahora, todas estas cosas están también habladas por Mashiach de alguna manera. Y miren, Juan capítulo 14, vamos a ir terminando con esto. Juan capítulo 14 en el verso 1 hasta el verso 3. Miren lo que dice Mashiach acá. No se turbe su corazón. Creen en Yahweh, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y aquí viene lo importante de todo lo que estamos ministrando. Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A ver, ¿lo lograron tomar? Verso 3, vuelvo a repetir. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿Cómo está hablando él que se va a tomar a sí mismo? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Saben lo que ocurre? Que una de las cosas que nosotros ya le hemos ministrado más de alguna vez es que nosotros tenemos que volver a ser a imagen
y semejanza al Padre. Entonces, cuando Mashiach viene a retomar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido, claramente eso implica en que vamos a volver al camino de justicia, de shalom y por supuesto de gozo. ¿Por qué? Porque volvemos a la Torah del Padre. Entonces, en ese instante, claramente nos transformamos nuevamente a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que hace Mashiach cuando ve hacia abajo, hacia el planeta? Tiene que ver justamente verse reflejado en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros debemos ser un espejo, por decirlo de alguna forma, es como a la luna. Ustedes bien saben que hay un sol de justicia. Bueno, no es casualidad que tengamos un sol natural. Un sol de justicia viene siendo el Padre. Y nosotros, o el Rey, que viene siendo Mashiach, que es el mismo. Pero resulta que la luna no tiene luz propia, sino que ella refleja la luz que recibe del sol. Bueno, nosotros somos justamente como la luna. Tenemos que reflejar la luz de Mashiach. Eso implica la luz del Padre, la luz de la Torá, la luz de la justicia, la luz de la verdad, la luz de la vida, que justamente trajo el Rey para todo aquel que haga Teshuvá, que crea en Él y entre al reino. Vamos a seguir la próxima semana con más todavía de la Besorá del reino. Un abrazo a la distancia, su servidor Osvaldo Calderón.